Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando sobre los atributos de Dios y ahora hablaremos sobre el atributo de la unicidad. Estamos estudiando sobre los 13 atributos de Dios, 7 que son verdaderamente naturales, que solamente a Dios le pertenecen. Hemos estudiado vida propia y eternidad, y ahora estamos estudiando sobre la unicidad. ¿Qué es un atributo? Atributo es una característica o cualidad de una persona, animal o cosa. Pero ahora estamos estudiando los atributos que a Dios le pertenecen. Por tanto, al hablar de unicidad, unicidad quiere decir calidad de único. En varios libros encontramos estudiosos diciendo que Dios es una unidad, pero realmente Dios no es una unidad. Una unidad no define a Dios. Una unidad está dividida en decenas, centenas y millares. De tal manera que entonces a Dios no lo define la palabra unidad. Pero la palabra unicidad sí define a Dios. Dice el diccionario, palabra que solamente se le puede aplicar a Dios, porque es calidad de único y único en calidad. De tal manera que Dios no tiene copias. Él es único en calidad. Y por esta razón es que siempre celosamente hablamos del único y verdadero Dios, que Él no tiene un segundo Dios, un tercer Dios a la par para que le esté ayudando en nada. En Deuteronomios 32, 39 dice el Señor, no hay dioses conmigo. Entonces, si Dios lo ha dicho, entonces, ¿por qué alguien puede argumentar que hay otras dos personas a la par de Él? La palabra del Señor dice claramente desde el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está hablando de un Dios creador. En Marcos capítulo 12, verso 29 al 32, encontramos el diálogo de un escriba con Jesús. Y el escriba se acerca preguntándole al Señor. Y después le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En la copia de la ley del libro de Deuteronomios se escribe lo que se había escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora, en la copia que se hace en el libro de Deuteronomios, dice más claramente, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como hemos dicho tantas veces y lo repetimos, que uno es uno. Uno no son dos, uno no son tres, uno no son muchos, uno es uno matemáticamente. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Eso dice Marcos 12, 29, 32. Y Deuteronomio 6, 4 leemos el mandamiento específico que el Señor le da al pueblo de Israel, diciéndole, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en el sentido numérico. En el libro de Isaías capítulo 43, verso 11 dice, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. De tal manera que entonces, ¿cómo podemos encontrar a otro Salvador, sino al mismo Dios del Antiguo Testamento que se manifestó en carne? Es el mismo Dios a quien el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo, está diciendo en el capítulo de Hechos capítulo 2, como también lo repite otra vez la Escritura, diciendo, no hay dioses conmigo. Y el apóstol Pedro lo amplía de esa manera, en el verso 12 del capítulo 4, diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y en el Antiguo Testamento el Señor ha dicho, yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Entonces no son dos dioses en competencia, sino es el mismo Dios del Antiguo Testamento que lo vemos en el Nuevo Testamento con un cuerpo físico. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios es espíritu y no tiene un cuerpo? Es un Dios incorpóreo, intangible. Por tanto, un Dios sin limitaciones. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios humanado. Dice el verso
14 del capítulo 1 de Juan, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra que era Dios mismo se cubrió de un cuerpo humano y ahora tenemos un hombre caminando en las calles de Jerusalén llevando el mensaje de salvación. Isaías 45, 5, 6 dice, yo el Señor, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces, ¿cómo es posible de que pueda hablar la persona diciendo que hay otro Dios a la par? O que hay otro más, o que hay uno menos y que hay otro más. Hemos escuchado aún las letanías en muchos lectores de la Biblia, que siempre cuando leen un versículo, siempre están diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso lo han aprendido en el catecismo, en la Magnífica, no en la palabra de Dios. Y la gente muchas veces cuando los oye decir así a los pastores o a los predicadores, los oyen decir así, entonces la gente dice, ve, ahí están los tres. Mientras que el Señor ha dicho, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y el verso 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo. Así tenemos a este Dios todopoderoso, que es una unicidad exacta. Isaías 45, 18, 22, porque así dijo el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, el que lo hizo y lo compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Y el verso 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué bueno es tener un corazón dispuesto para un Dios todopoderoso. Por eso Dios nos dio solamente un corazón, para poder adorar al único y verdadero Dios. Ese verdadero Dios viene aún, a encarnarse, a humanarse en el vientre de María, y estando en la condición de hombre, Él es nuestro mediador. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta parte última del versículo nos aclara, dice Jesucristo hombre, es decir, Jesús en la calidad de hombre sirve de un mediador entre Dios y el hombre, de tal manera que las relaciones que estaban rotas del hombre con Dios, Jesús viene para ser el pacificador, comunicador y para reconciliarnos con Dios en la condición de hombre. Pero cuando lo vemos a Él obrando en nuestras vidas, no es un mediador ya en nuestras vidas. Cuando ya hemos recibido esta salvación, Él se convierte en ser nuestro Dios. Ya no necesitamos un mediador, sino ahora hemos entrado al plan de salvación trazado por la Escritura, que dice que aún Él nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia del Señor sin ningún problema. De tal manera que nosotros necesitamos mediadores para llegar ante la presencia del Señor, porque Jesús para la iglesia ya no es un mediador. Para el mundo pecador, Él sigue siendo un mediador, porque todavía su oficio como hijo no ha terminado. Pero para los salvos ya no es un mediador. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Ya no necesitamos mediador, porque tenemos esa puerta franca abierta ya con Él. Hemos hecho las paces con Él y Él nos ha perdonado nuestros pecados y ahora nosotros tenemos esa comunión con Él. Juan capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. No dice somos dos, y es más, la frase que aquí encontramos, note que dice, yo y el Padre. ¿Por qué no dijo el Padre y yo? ¿Por qué está hablando de ese yo, que es Dios humanado? El Padre es un título. En Gálatas capítulo 3, verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. De tal manera que entonces tenemos tantos versículos que nos dicen claramente que Dios es uno. No solamente tenemos un versículo para apoyarnos en la unicidad de Dios, sino tenemos toda la Escritura. Queda manifiesto entonces que Jesús es el único y verdadero Dios, y fuera de Él no hay otro Salvador. Jesús es el nombre de Dios en el cual tenemos redención, remisión de nuestros pecados y tenemos comunión con Él. Por eso, llamémosle por su nombre, el nombre de Dios,